vamos a estudiar la epístola de 2 de Pedro, el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Mira, y vamos a buscarlo, ¿no? Vamos a buscarlo. 2 de Pedro, el capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Ya? Ahí va a estar la palabra del Señor hoy día. Entonces, lo vamos a leer. Entonces, tú puedes buscar allí, prepárate con tu cuaderno, tu lápiz, tu Biblia. Ojalá puedas tener muchas versiones de la Biblia, ¿ya? Entonces, prepárate allí, por favor, introdúcete en este estudio que vamos a hacer de la palabra del Señor. Así que, prepárate, cuaderno, lápiz para estudiar, y 2 de Pedro, el capítulo 2, del versículo 1 al 3, ese va a ser nuestro párrafo hoy día. ¿Ya? Entonces dice: en el pueblo hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Ahora, esta es la enseñanza del apóstol Pedro. Hace una introducción en estos párrafos para después ir describiendo. Vamos a ir después, en el versículo 4, vamos a decir por qué. ¿Qué es lo que hizo Dios con aquellos que fueron falsos? ¿Qué hizo el Señor con aquellas personas que no creyeron? Bueno, ahí lo vamos a estudiar, ¿no? Pero falsos. Ahora, este párrafo lo vamos a llamar advertencias, o este estudio lo vamos a llamar advertencias. Y aquí está: falsos profetas y falsos maestros. ¿Por qué hace mención? Fíjate en dos palabras. Démonos cuenta en dos palabras importantes que utiliza el escritor. Usa la palabra allí. Hubo entre el pueblo falsos profetas. Y después habrá falsos maestros. ¿Y por qué los asimila como falsos profetas y falsos maestros entre el pueblo, entre la iglesia? Porque dice que habrá falsos maestros dentro de la iglesia. Entonces, por lo tanto, está diciendo algo súper importante. Súper importante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo introduce? Porque el profeta en el Antiguo Testamento era la persona que enseñaba. Era la persona que llamaba la atención al pueblo a que volviera a Dios. Entonces, la función del profeta no solamente era predecir el futuro o predecir algo que va a ocurrir más adelante, sino que también cumplía la función de enseñar al pueblo. Notemos que en el libro de Samuel funda una escuela de profetas, y ahí viene todo un trabajo, ¿no?, profético, ¿no?, ya que esa función de maestro la tenían que hacer los sacerdotes, pero se levantaron estos hombres, profetas del Señor, inspirados, ¿no?, guiados por el Señor. Pero antes de eso, el apóstol Pedro dice: bueno, pero ahora hubo entre el pueblo y habrá falsos maestros, diciendo, bueno, aludiendo al versículo anterior, ¿no?, del capítulo 1, cuando termina diciendo que tenemos la verdadera palabra profética, que es la Escritura, tenemos al Espíritu Santo que inspiró a estos hombres para que escribieran cosas, verdades escriturales, ¿no?, que entendemos que son verdad de parte del Señor. Por lo tanto, también, como hay personas verdaderas, hay también personas falsas. Y este no es el caso. No se va a librar la iglesia, no se va a librar cada creyente de escuchar a alguien que sea falso. Por lo tanto, Jesús nos advertía de estos falsos, que iban a aparecer, que iban a estar, y no solamente Pedro lo menciona, sino que Jesús lo menciona allí. Lo podemos leer allí en Mateo 24, 11, versículo 11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, escucha. Entonces, estos tiempos de principio de dolor, de peste, ¿no?, esta pandemia del coronavirus, es parte de ese versículo, ¿no?, de Mateo 24. Dice que habrá terremoto, y esto será principio de dolores, y también habrá falsos maestros. Tienen que ocurrir distintas señales. Entre esas señales muy importantes es que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Pero también se va a manifestar, antes de que sea el fin, es que haya apostasía, que hayan falsos maestros. El mismo versículo 24 del libro de Mateo también nos indica y nos da un indicio específico. Mira, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. Ojo ahí.
harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, van a engañar aún a las personas que son seguidoras de Cristo. Cuidado con eso. Hoy por hoy, el Internet, YouTube, tiene mucho, personas que enseñan muy bien la palabra del Señor, pero hay personas que no han mezclado el Evangelio. Y ahí lo vamos a ver. Dice que harán, ¿qué harán ellos? Dice que introducirán falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas. Eso es lo que van a hacer estos falsos maestros. Van a introducir falsas enseñanzas. ¿Y por qué no solamente una exhortación? ¿Por qué no solamente una simple expresión? No, enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza queda en tu pensamiento. La enseñanza cambia tu manera de pensar. La enseñanza queda en tu mente. Entonces, esa es la diferencia de una predicación, de alguien que te motiva. No, en la predicación tú motivas a alguien. La diferencia de la enseñanza que hace que tú pienses. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Pensar, analizar. Analiza las enseñanzas de un predicador. Analiza la enseñanza de alguien que está profetizando, que alguien está diciendo algo. Ya es muy importante que seamos, que cumplamos ese requisito que dice Tesalonicense, que no menosprecéis las profecías, pero examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. O sea, cumplamos el principio. ¿Qué significa? Examinar, juzgar, analiza, investiga si lo que te están diciendo es verdad. Yo siempre hago eso. Hay alguien, escucho un predicador, escucho a alguien y analizo. Está diciéndome esto, sí, es verdad, eso es. Analizar. Y hay gente que no predica la palabra, predican más otras cosas, predican más sus pensamientos que la escritura. Y nosotros, nuestro pensamiento, nuestra predicación tiene que ser bíblica, expositiva, ¿ya? Usando ejemplos lógicos, contextualizados, pero bíblica y expositiva para nosotros. Entonces se levantarán, hubo y habrán. No, esto no es nuevo, hermano. Habrán falsos maestros, habrán falsos profetas que se van a introducir en medio de la iglesia. El apóstol Pablo, cuando se despide en el libro de los Hechos, capítulo 20, se despide de los hermanos, dice que dentro de ellos se levantarán lobos, ¿no? ¿Cierto? Disfrazados de oveja, que van a esparcir, que van a introducir enseñanza y van a destruir el rebaño. Entonces tenemos que tener cuidado, le decía a los líderes, ¿no? Y que harán, introducirán falsa enseñanza, o sea, buscar algo nuevo, lo novedoso, ¿no? Es como que a la gente le gusta eso, buscar lo nuevo, ¿no? Vamos a buscar, están diciendo tal cosa, mira, esto es, analízalo, investígalo. Es muy importante que tú lo puedas hacer, ¿cierto? No creer cualquier enseñanza, ¿ya? Y no podemos mezclar el Evangelio con distintos pensamientos, ya sea político, ideológico, no lo podemos mezclar. El Evangelio es puro y claro para nosotros. Y que van a enseñar, bueno, herejías destructoras. O sea, la palabra herejía tiene que ver con sectas. Cuando tú traduces desde el texto a la palabra herejía, sectas. ¿Qué quiere decir eso? Divisiones de pensamientos, enseñanzas divisorias que van a producir división dentro de la iglesia, problemas, dificultades sectarias, divisivas, cosas destructivas que no se van a poder reparar o se van a producir un daño. Es terrible, hermano, cuando se produce una división dentro de una iglesia o dentro de un lugar o dentro de una familia, y más todavía si es por una enseñanza diferente. Así que no crea cualquier cosa, analícela, investíguela si está a la luz de la palabra del Señor. Y seguimos, dice, ¿qué más van a hacer? Negar al Señor, dice, que los salvó y que los rescató. O sea, van a negar está aludiendo un poco a los gnósticos de la época, ¿no? Que negaban la humanidad de Cristo. Ellos decían que un espíritu llamado Cristo posesionó el cuerpo de Jesús, que era humano, y una vez que fue crucificado, este cuerpo se elevó y salió del cuerpo de Jesús, Cristo, y así una enseñanza negando la humanidad de Cristo, negando la divinidad incluso de Cristo, y introduciendo enseñanzas falsas.
dentro de la iglesia. Y ahí nace, ¿no? Nace el ascetismo, ¿no? El apartarse, porque si tú te apartas de lo malo y lo carnal, serás más puro y santo. Y surge todo el otro pensamiento, el libertinaje, ¿no? De que, bueno, cualquier cosa que hagas en el cuerpo no es mala, sino que solamente lo espiritual es puro y sano. Y ahí vienen distintos pensamientos que se han introducido dentro de nuestras iglesias, ¿cierto? De las iglesias cristianas, ¿sí? Bueno, negarán al Señor, eso es clave, o sea, van a negar al Señor. O sea, si una enseñanza niega al Señor, niega su poder salvador, niega toda su enseñanza del Evangelio, ya no es cristiana, ya no es cristiana, ¿no? Ya no va a recibir el respeto, ¿no?, que se necesita. Y bueno, por eso Jesús advertía, y el apóstol Pablo advertía también en Tesalonicenses 2:3, dice que no vendrá el fin, no vendrá el Señor todavía, hasta que se manifieste la apostasía, ¿ya? Hasta que se manifieste la persona que esté lejos. Y la palabra es una palabra compuesta, ¿ya? Es una preposición, apostasía es apo, significa desde, lejos de, y sia o apistemi, que es en el original, quiere decir sentarse, pararse, ponerse, arreglar. O sea, estoy arreglando lejos, ¿no? Estoy haciendo otra cosa, ¿no? Estoy lejos, ¿no? Estoy estoy distante de la enseñanza. Eso es lo que está diciendo. Me alejo de la enseñanza. Me alejo de la enseñanza pura del Evangelio. Entonces niegan al Señor. Después dice, atraen su propia destrucción. O sea, su estado, su mismo estado ya los va a destruir, porque ya algo que está descompuesto, un ejemplo, algo que ya se descompone, ya está destruido, ¿no? Eso es lo que va a suceder con ellos. Y dice que es lo que más fuerte, lo que leíamos hace poco, ¿no? Dice, y muchos seguirán sus desilusiones, o sea, su desenfreno, sus problemas sensuales, estarán fuera de los límites, o sea, la gente va a seguir sus enseñanzas, les va a seguir, y mucha gente, dice que muchos los seguirán. Entonces, por lo tanto, ojo con eso. Muchos le seguirán, lo leíamos en el Mateo 24, ¿no? Dice que muchos falsos cristos y muchas personas le van a seguir, muchas personas van a sentirse atraídos, y advertencia, ¿no? Advertencia. Y por eso mismo, por estas mismas enseñanzas, falsas enseñanzas, el mensaje del Evangelio va a ser calumniado, el mensaje del camino de la verdad, ¿no? Así se les llamaba a los primeros cristianos, los del camino. El camino de la verdad va a ser blasfemado, dice. Van a hablar mal de los creyentes, van a hablar mal de nosotros, por mal testimonio, por personas que dan mal testimonio, personas que no mezclan el Evangelio con otras cosas. Y hoy corremos el peligro tú lo puedes ver en distintas partes, en nuestros países animistas, ¿no? Que mezclamos el animismo con el Evangelio, ¿no? Y fetichista, y por ejemplo, creemos. ¿Qué es fetichismo? Cuando tú crees que algo tiene poder. Por ejemplo, el ejemplo de la cintita roja, ¿no? Que si le pones esa cintita roja, entonces es el mal del ojo, ¿no? Ponele esa cintita porque alguien le hizo un mal al bebé o a cualquier persona. Son enseñanzas sincretistas, ¿no? Esa es la más simple, ¿no? Pero hay otras que evangélicamente nosotros la utilizamos, pensamos que tienes que tener la Biblia, ¿no? Y ahí al tener la Biblia, y si tú pones la Biblia en la cabeza de la persona, esta persona se va a sanar, ¿no? Eso también no es eso, ¿no? Pero bueno, dice, el Evangelio es puro, ¿no? Entonces van a rechazar el Evangelio por la conducta de estas personas, van a dar mal testimonio, mal ejemplo. ¿Y qué? Dice, ¿y por qué? ¿Y por cómo? Y por avaricia, por ambición, dice, por avaricia, por ser egoísta. Sí, van a querer acumular más cosas, van a querer como tener más y más. Tiene que ver con eso, ¿no? Con la avaricia de ellos, dice, harán, por su avaricia, por ser ambiciosos, harán mercadería de ustedes, o sea, los explotarán, los despojarán, harán con palabras fingidas, engañosas, con palabras de mentiras, palabras fabricadas para engañar a las personas. Cuidado, advertencias nos hace el apóstol de que habrán, hubieron y habrán, ¿ya? Falsos profetas y falsos maestros. Y estos están condenados, dice el versículo al final del versículo 3. Estas personas ya están condenadas. Por lo tanto, tú confía en el Señor, prepara tu corazón. Entonces, estudia la palabra de Dios, que nadie te engañe, ¿ya? Prepárate.
Introdúcete en el estudio de la palabra. Aprende más. ¿Ya? Aprende más la palabra del Señor. Cuidado con otros tipos de enseñanzas que se dan. Cuídate, cuida tu corazón. ¿Por qué no oramos? ¿Les parece? ¿Por qué no oramos un momento? Pidámosle al Señor que Él se manifieste y que muchos cristianos puedan creer a la palabra de Dios y no sean engañados. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, confiamos en ti, sabemos que hubieron y habrán falsos maestros que van a introducir distintas enseñanzas. En este caso, el apóstol Pedro estaba lidiando con enseñanzas del gnosticismo, Señor, en ese tiempo. Hoy lidiamos con muchas enseñanzas, con muchas cosas que tenemos que enfrentar como cristianos. Ayúdanos a centrarnos en tu palabra, ayúdanos a centrarnos en la verdad bíblica, Señor, y que podamos crecer en ella. Te lo pedimos todo, Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.